La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Y no por ustedes, mis hermanos, porque ya les tengo confianza, sino ese temor que uno le tiene al Señor de no hablar su palabra. Pero cuando el pastor me dijo que, hermana, si es posible que pueda compartir la palabra, entonces yo le dije, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Siempre trato de estar dispuesta y cuando estuvimos en la convención, para aquellos que estuvimos en la convención, un pastor invitado que nos habló de la fe, de la unción y de la gloria. ¿Amén? Entonces, para los que no estuvieron allá, voy a compartirles un poquito sobre ese tema de la fe, sobre la unción y la gloria. Y hemos titulado este mensaje de la fe a la gloria. ¿Amén? ¿Cómo lo hemos titulado? De la fe a la gloria. Espero pues, mis hermanos, no se vayan a dormir, porque quiero ser breve, pero pues que el Señor me ayude a compartir este mensaje de la mejor manera. Entonces, hoy, mis hermanos, quiero hablarles de un proceso divino que todos los hijos de Dios debemos experimentar, y es el camino que nos lleva de la fe a la gloria. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No es casualidad el que hoy estemos aquí. Nada de lo que nosotros vivimos es casualidad. Es porque al Señor se le place. Todo es diseñado por Él para llevarnos a nuevos niveles espirituales. Qué pena que no saludé a los hermanos que están allí conectados en la transmisión. Que sea Dios bendiciéndolos también y que esta palabra haya cabida en sus corazones. Todo en la vida, mis hermanos, comienza con la fe, ¿cierto? Nosotros sabemos que en Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y la fe es un punto de partida que abre el cielo sobre cada uno de nosotros. Porque nosotros sin fe no podemos agradar a Dios. Así lo dice en Hebreos 11:1, ¿cierto? Ahorita vamos a desglosar y a detallar bien ese pasaje bíblico, pero vemos que la fe, mis hermanos, no se queda quieta cuando nosotros creemos. Cuando no, sí es la fe, tengo fe, pero voy a esperar a quedarme sentado para que me caiga del cielo. No es así. Esa fe no se queda quieta cuando creemos en nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nos unge. Nos capacita, nos equipa, ¿para qué? Para cumplir el propósito que Dios ha propuesto y ha puesto en nuestras manos y en nuestra vida. Esa es la unción, cuando el Espíritu Santo nos unge y nos capacita. Y cuando caminamos en fe, mis hermanos, y permanecemos en la unción, entonces la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Cuando activamos esa fe, ¿cierto? Cuando nosotros la ponemos por obra, entonces ahí empieza Dios a obrar y se manifiesta la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Hay muchas veces que las personas quieren ver la gloria sin pasar por un proceso. ¿Y un proceso de qué, mis hermanos, diríamos? De creer, un proceso de ser transformados, pero en el reino de Dios hay un orden. Como les decía, que nos hablaron allá. Y ese orden es fe, unción y gloria. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno, entonces, hoy el Señor nos va a invitar a que revisemos ese orden y esa etapa en cuál estamos. Que nos preguntemos, ¿estamos caminando en fe? Esa pregunta nos la vamos a hacer cada uno de nosotros, no para que me la respondan, sino para que nos autoevaluemos. ¿Estamos caminando por fe? ¿Estamos cuidando la unción que Él nos dio?
porque somos ungidos. Estamos aquí, le hemos creído a Dios, somos ungidos, somos sus hijos. Estamos listos para su gloria, para que su gloria se revele en nuestras vidas. A veces decimos, no, qué miedo. Estamos orando, Señor, revélate a mi vida, muéstrame. Y cuando vemos su gloria manifestada, nos asustamos. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que esto me está pasando? Porque la fe, mis hermanos, abre el cielo. Escuchemos bien. La fe abre el cielo. La unción nos equipa y la gloria se manifiesta. Tengamos eso presente. Como les dije ahorita, mis hermanos, la fe es el punto de partida. Vayamos allí a Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Dice Hebreos 11, 6. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y vamos a explicar allí, como les decía ahorita, a qué hace referencia este pasaje bíblico. Vemos que es una de las declaraciones más poderosas sobre la esencia de la vida cristiana, de la vida de cada uno de nosotros. Nos enseña que la fe es el fundamento de toda relación con Dios. Eso es, el fundamento de toda relación con Dios. No se trata, mis hermanos, de un sentimiento o de algo abstracto, algo que podemos así ver, no, sino de una convicción profunda que nos lleva a confiar plenamente en quién es Él, en quién es Dios. Incluso cuando nosotros no comprendamos todo lo que Él hace, esa es la fe, confiar ciegamente en el Señor. Es el lenguaje del cielo, así de sencillo. Es la forma en que el creyente se comunica con Dios y que Él responde a esa palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, a Dios no le impresionan las apariencias, los títulos, como muchas veces el pastor lo ha dicho aquí, el conocimiento humano, ni las emociones pasajeras que podamos tener. Lo que realmente toca el corazón de Dios es un corazón que confía, un corazón contrito y humillado, ¿cierto? Que se rinde y que decide creer aún cuando nosotros no tengamos la respuesta. Creer ciegamente, ¿cierto? A eso hace referencia la fe, ciegamente. Veíamos allí en el libro de Job, no lo tenía aquí escrito, pero pues el Señor lo redarguye a uno, y ese libro de Job es bien interesante, porque a pesar de que él era un hombre próspero y tenía todo, tenía sus 10 hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó allí, mis hermanos? Job le creía a Dios, pero el enemigo no va a estar contento cuando nos ve cómodos, cuando nos ve bien. Él dice, vamos a ver qué le hacemos, a ver si de verdad esa fe está cimentada en Dios. Y allí empezó a zarandearlo. Nosotros conocemos esa historia. Empezó a zarandearlo y a tocarlo. ¿Qué más cuando le tocan sus hijos? Todos murieron. Y solo quedó el mayordomo que venía a contarle a él. Pero todo sucedió porque Dios se lo permitió. No porque el enemigo quiera venir a tocarnos, no. El Señor nos prueba y Él sabe de qué estamos hechos. Entonces Él dijo, ¿por qué andas haciendo en la tierra? ¿No habrás visto o tocado a mi hijo Job, siervo fiel? Pero él dijo, no, es que él es fiel a ti, él hace todo porque tú le has dado todo, pero tócalo, quítale. Y el Señor permite eso. Todo lo que nos sucede es porque Dios lo permite, no para mal, porque Dios no quiere que a sus hijos les vaya mal. Todo es para bien, pero debemos creer en un Dios que a pesar de esas pruebas que se nos avecinan o esas pruebas que estamos viviendo, hay un Dios en los cielos que todo lo puede. ¿Quién lo cree? Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el que tiene el poder de todo. Entonces, ese texto bíblico dice, es necesario, mis hermanos, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa
a los que le buscan. Esto implica dos pasos esenciales. Yo decía, Señor, ayúdame a entender este pasaje bíblico. Y esos dos pasos esenciales dice, uno, creer que Dios es real, que no es una idea o una fuerza así que no conocemos, algo abstracto, no, sino que es un ser vivo, presente y personal en la vida de cada uno de ustedes y en mi vida. Y dos, implica creer que Él recompensa, es decir, que responde, que Dios responde, que Dios actúa, que Dios honra la fe de aquellos que lo buscamos con sinceridad. Amén. Podemos decir, mis hermanos, en otras palabras, que no basta creer que Dios existe. No, no solo basta creer que Él existe, es necesario creer que Él se mueve a favor de quienes confiamos en Él. Y eso somos nosotros, amén. Nosotros confiamos en un Dios vivo, en un Dios de poder. No basta, mis hermanos, con saber que Dios puede. Hay que creer, mis hermanos, que Dios lo hará conforme a su perfecta voluntad, pero sobre todo que Dios lo hará en su tiempo, no en nuestro tiempo, porque si queremos que sea en nuestro tiempo, nosotros lo queremos ya, y decimos, ay Señor, yo quiero que esto se me dé, pero ya, pero Dios sabe qué nos conviene y qué no nos conviene. Ah, pues nosotros queremos carro, casa, finca, ¿sí? Pero si Dios dice, eso que le voy a dar a mi hija se va a apartar, entonces Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces Dios no nos lo da o nos lo va dando de a poquito cuando Él ve que nuestro corazón está siendo sanado y está siendo transformado. Entonces la fe, mis hermanos, es el punto de partida de toda experiencia espiritual genuina. Genuina. Ya, no es que hoy sí, mañana no. Hoy le creo porque me dio, mañana no porque estoy pasando esta prueba. Siempre debemos creer. Es el puente que une lo humano con lo divino. Así de sencillo. Lo visible con lo invisible. Lo que nuestros ojos ven es algo que puede ser imposible para nosotros, pero para Dios no es imposible. Amén. Podemos ver unos ejemplos bíblicos basados en ese mensaje. Es un claro ejemplo de Abraham, ¿cierto? ¿Cómo conocemos a Abraham? Como el padre de la fe. Amén, ¿cierto? Dios le hizo una promesa aparentemente imposible ante nuestros ojos. Todos sabemos cuál fue esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que sería padre, primeramente, de naciones. Pero después le dijo que le iba a conceder un hijo, ¿cierto? Él le dijo eso. Y a cualquiera de nosotros, seres humanos, en la vida secular, no, es que vas a concebir un hijo. Pero no pensemos en la edad de Sara, pensemos en que estamos operados, de que ya nos ligamos, nos quemaron las trompas y que ya no menstruamos. Que el hombre es mayor, que ya se hizo vasectomía. Pensemos en eso. Traigámoslos acá a nuestra vida. Pero ¿cómo? Eso es imposible. Pero si Dios dijo, Él lo hará. ¿Amén? Entonces debemos creer en lo sobrenatural, porque a nuestros ojos nada puede ser posible de aquello, ¿cierto? Pero si le creemos a Dios, si le oramos a Dios y confiamos en Él, Él lo hará. Entonces Dios le dijo allí que será padre de una gran nación, a pesar de su avanzada edad y de que su esposa Sara era estéril. Eso, como les dije, está en Génesis 15 y 17. A los ojos humanos, la promesa no tenía sentido. Sin embargo, ¿qué pasó con Abraham? Le creyó a Dios ciegamente. No sé, pero yo te creo, Señor. Y si tú dices, así es. Porque tú creaste los cielos y la tierra, a ti nada se te quedó por fuera, tú tienes todo bajo control. Y él creyó, y esa fe fue contada por justicia. Así lo dice Romanos 4:3. Para los que están anotando y quieren profundizar más adelante en esta enseñanza. Él no se enfocó en las circunstancias, sino en ese carácter de Dios. No dudó de esa fidelidad de Dios, sino que se mantuvo firme,
convencido de que Él le iba a conceder esa promesa, de que el que lo había prometido también era poderoso para cumplirlo. Así que usted, mi hermano que está allí, usted que está en la transmisión, crea que el Señor va a conceder las promesas de su corazón. Pero si experimentamos ese crecimiento en nuestro corazón, pero de una manera genuina, no dudemos, porque muchas veces vienen los dardos a nuestra mente. No sé a ustedes, pero estoy yo en algo creyéndole a Dios y viene el dardo, pero es que eso no se va a poder, pero es que esto, aquello. Con Dios no hay pero. Muchas veces cuando he hablado con mi esposo y estamos en algo y yo le digo, amor, pero, me dice, no, si usted viene con el pero, entonces yo me quito porque con Dios no hay pero. Ya es sí o es no. No hay nada intermedio. Entonces uno va aprendiendo a través del tiempo, va aprendiendo todas esas cosas y va creyéndole más al Señor. Dios cumplió su palabra con Abraham, demostrando que la fe no ignora la realidad, pero sí la somete al poder de Dios. Es creer a pesar de. Es creer, mis hermanos. Aquí estamos hablando en este momento de la fe, para pasar luego a la unción y ver su gloria. Entonces, para entender bien, fe sin dudar, fe creyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos. Estamos convencidos de que vamos a ir allá un día a estar con el Padre. No lo hemos visto, ¿cierto? Pero estamos convencidos. La certeza está en cada uno de nosotros y estamos cada día caminando sobre esa promesa. Amén. Y Dios fue, es y será. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Es para que creamos todo, porque esto lo escribió un hombre, pero fue inspirado por Dios. Inspirado por Dios. Porque si Dios no hubiese querido, no hubiese permitido que la palabra de Dios estuviese allí para que nosotros hoy estemos aquí creyéndole a un Dios vivo. Entonces, sin fe es imposible, mis hermanos, agradar a Dios. Pero con fe todo es posible. Con fe todo es posible. Y el texto dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sobre todo que recompensa. Es decir, primero debo creer que Él es real, ¿cierto? Y segundo, que Él cumple lo que promete. En otras palabras, mis hermanos, no basta creer que Dios existe, no basta, sino creer que Dios actúa. Gloria a Dios. No basta saber que Dios puede, sino que Dios lo hará en su tiempo perfecto. Eso es lo que quiere decir esa palabra, amén. Espero, mis hermanos, que hayan entendido bien a qué hace referencia Hebreos 11:6. Y ahorita quiero, mis hermanos, que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Por fe andamos, no por vista. ¿Cierto? Este pasaje, mis hermanos, nos enseña que el creyente no vive guiado por lo que ve. Porque si vivimos guiados por lo que vemos, estamos perdidos, mis hermanos. De verdad que sí. Si vamos guiados también por lo que sentimos, no, engañoso es el corazón del hombre, ¿cierto? Entonces no podemos guiarnos por eso, sino por lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que nos va a bendecir. Hay muchas promesas aquí en la palabra y debemos aferrarnos a ellas, ¿cierto? ¿Cuántos días tiene el año? Normalmente, cuando no es bisiesto, son 365 días. Y en la palabra de Dios, 365 veces el Señor dice, no temas. ¿Ustedes creen que es casualidad? No, mis hermanos, no es casualidad. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, Amparo. Amén. Gloria a Dios. No debemos temer, porque si Dios está con nosotros,
¿Quién contra nosotros, mis hermanos? Y aquí vemos en este pasaje bíblico que en el contexto de Pablo habla de lo celestial. Él está hablando de una vida eterna, de caminar en lo invisible, confiando en lo que aún no se ve. Debemos confiar en lo que aún no vemos. Andar por fe. ¿Qué significa, mis hermanos, andar por fe? Depender de la palabra de Dios, no de las circunstancias. Eso es andar por fe. Caminar por convicción, no por envidia. Creamos que Dios es que Dios le dio más a este o a aquello. No, a cada uno le da a Dios conforme a sus deseos de gloria. Dios te da a ti, te capacita a ti en algo, a mí me capacita en otra cosa, pero unidos somos una familia en Cristo y hacemos una armonía. ¿Para qué? Para agradarlo a Él, no para agradar al hombre, porque nunca vamos a estar agradando a un hombre que esté satisfecho y pleno. Siempre va a haber algo que roce, que talle, pero si nos unimos para agradar a Dios, todo va a ser perfecto. Lo que ves cambia, lo que Dios dice permanece para siempre. Lo que nosotros vemos hoy puede estar bien, mañana puede estar mal, pero lo que Dios dice permanece para siempre. Amén. Entonces, ahorita Juanca hablaba de Pedro. Yo decía, wow, cuando uno está en el Espíritu, cuando Dios lo redarguye a uno, porque cuando yo estaba buscando este pasaje bíblico, 2 Corintios 5:7, que habla por fe andamos, no por vista, colocaba yo también ese ejemplo de cuando Pedro caminaba sobre el agua, y eso lo habla allí en el libro de Mateo, capítulo 14, del 28 al 31. Mientras Pedro miró a Jesús, ¿qué pasó? Caminó por fe sobre las aguas, no se hundía. Pero cuando Pedro miró los vientos, las olas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Empezó ¿a qué? A hundirse, ¿cierto? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Cierto? ¿Por qué dudamos, hermanos? A pesar de todo, de que se vea el oleaje, se vea que el agua nos llega hasta el tope, no dudemos, ¿cierto? Cuando nuestros ojos están en Cristo, mis hermanos, caminamos sobre lo imposible. Amén. Cuando nuestros ojos están en Cristo, caminamos sobre lo imposible. Pero cuando nuestra mirada se enfoca en los problemas, nos desviamos en otras cosas, ¿qué pasa? Nos hundimos, como le pasó a Pedro. Entonces aquí quiero, mis hermanos, que nos enfoquemos en esta palabra. ¿Por qué? Porque debemos tener esa fe ciega en el Señor. Pruebas muchas, muchas. Yo no estaré en la casa de pronto ¿de quién? Podría decir aquí, de mi hermana Sandra Yané, de mi hermana Marta, de mi hermana Adriana. No, ninguno vamos a estar dentro de esos hogares, pero Dios sabe de qué tenemos y de qué tienen necesidad. Pero si nos unimos en oración, creemos y tenemos esa fe ciega de que Dios lo hará, aunque no veamos, Dios está obrando. Aunque no veamos que Dios, ay, pero Dios mío, yo busco al Señor y nada, el Señor está obrando. Creamos que el Señor está obrando. Fe no es negar esa realidad, yo lo colocaba aquí, no es negar esa realidad de que los problemas están. Ah, no, yo le creo a Dios, entonces ya, Dios hará. Es creer en una verdad mayor. La vista dice, no hay salida. No, aquí ya no hay para dónde coger. Y la fe en nuestro corazón nos responde. Dios abrirá un camino. ¿Amén? Creamos así, mis hermanos. La vista puede decir cosas contrarias. No es que mi hijo no viene, no, él no va a venir a la iglesia, no. De verdad que he hecho todo, he doblado rodillas, pero Dios no me escucha. Dios obra. A veces Dios coloca pruebas difíciles y es allí donde más nos aferramos al Señor y lo buscamos y vemos su gloria. Amén. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén, gloria a Dios. En Isaías 43:19, ¿qué dice la palabra del Señor allí en Isaías 43:19? Sí, 43:19.
¿Qué dice la palabra del Señor? Amén, gloria a Dios. El Señor hace cosas nuevas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Amén. Basémonos en ese pedacito. Caminar por fe es obedecer. Entonces, Janet, camina con los ojos cerrados por aquí. De pronto me voy a chocar allí con la silla, pero estoy caminando en fe en que Dios está conmigo y va como poderoso gigante. Y me vino a la mente algo que hablábamos con mi cuñada y con mi mamá, y es que mi hermano, como muchos saben, está ciego por el tema de la diabetes. Entonces, mi cuñada dice, él camina toda la casa. ¿Por qué? A pesar de que no tiene una pierna, tiene caminador, imagínense, sin ver, sin una pierna, y camina por ahí con el caminador. Entonces, ¿qué pasa? Él ya está convencido, dice, Señor, tú me capacitaste para yo conocer este espacio, y él ya camina normal. Y no, uno puede decir, uy, se va a chocar. No, ya él llega, ya él conoce. Entonces, yo le digo, él tiene esa fe de que Dios está allí, de que no le van a, no, Dios no va a permitir que allí le atraviesen una silla o algo. ¿Por qué? Porque ese es el camino de él. Y él está creyendo de que está todo libre para caminar. Y así, a pesar, mis hermanos, de que haya un obstáculo hoy, y ese obstáculo es mental, transportémonos allá. No pensemos en lo literal, en lo que estamos viendo. No, tenemos un problema. Tengo que pagar esa factura de energía, de agua que llegó por 150,000, pero Señor, tú sabes que yo no los tengo. ¿Qué hago? ¿Pero qué? ¿Será que voy donde el gota a gota, Señor? Señor, yo voy a tocar la puerta del gota a gota, y si se abre es porque es de parte tuya. Muchas veces las personas hacen eso. No, mis hermanos, el diablo también está escuchando. Entonces usted dice, Señor, yo no sé, yo no tengo, pero tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Esto es tuyo, Señor. Y Dios es especialista en llegar justo a tiempo para probarnos, para saber de qué estamos hechos. Y eso sí que yo lo he experimentado, mis hermanos. Pero Dios ha sido fiel y justo. Entonces, mis hermanos, debemos creer que Dios existe. Abraham salió de su tierra, ¿cierto? Sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 habla de eso. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. ¿Pero qué pasó? Obedeció porque confiaba en la voz de Dios. No, Janet, tienes que irte de ahí de tu casa, no sé, como misionera, a hablar de la palabra del Señor, pero sin un peso y con los pasajes, Señor, ¿y a dónde voy a llegar? Crea, mis hermanos, que si es de Dios, Dios respalda y Dios coloca a la persona indicada para bendecirme. Dios siempre lo va a hacer. Entonces, estos dos versículos que les hablaba, como una conclusión espiritual podía decir yo, ambos versículos nos muestran una poderosa verdad. Y es que la fe no solo agrada a Dios, eso lo veíamos en Hebreos 11:6, sino que también nos permite andar con Él. Eso es lo que hablaba 2 Corintios 5:7. Cuando caminamos por fe, Dios se manifiesta en gloria. Amén. La fe, mis hermanos, no se basa en lo que vemos, sino en quien lo prometió. Amén. Gloria a Dios. Dios no se mueve por necesidad, sino por fe. Gloria a Dios por su palabra. Vayamos allí a Romanos 4, 20 y 21. Gloria a Dios por su palabra, porque estamos desglosando esos pasajes bíblicos para que lo podamos entender de mejor manera. Dios a cada uno nos da la sabiduría, el discernimiento, pero el Señor permite de que compartamos el mensaje para que por medio de otro hermano podamos entender mejor su palabra. Y dice Romanos capítulo 4, versículos 20-21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén, gloria a Dios. Allí declara Abraham, no dudó
ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dio gloria a Dios y estuvo plenamente, mis hermanos, convencido de que Dios tenía el poder de cumplir lo que había prometido. Cuando vamos al mar vemos la arena, ¿cierto? Mucha arena. Pero si empezamos a detallar esas pepitas, esos granitos de arena, es incontable. Y vemos a veces también las estrellas, el cielo lleno de estrellas, incontable. Y así el Señor le prometió a Abraham. No podemos imaginar eso, ¿cierto? Y Abraham lo creyó, pero padre de multitudes, y él lo creyó. Él se fortaleció en la fe. ¿Dando qué? Dando gloria a Dios. Creyó en medio de lo imposible. Y vemos que su cuerpo estaba viejo, el cuerpo de Abraham estaba viejo, pero su fe estaba viva. Y esa fe hace que se avive el espíritu de nosotros cuando querramos sentirnos como que el chavo que le da la chiripiorca y se quiere agachar. No, dice, vamos a fortalecernos en la fe, vamos a estar vivos en esa fe. Entonces, mis hermanos, repitamos esta frase. Todo es posible al que cree. Amén. ¿Cómo es? Gloria a Dios. Todo es posible al que cree. Y vemos también en la Biblia que habla de esa mujer del flujo de sangre. En Marcos 5, 27 al 29. Cuando oyó hablar ella de Jesús, vino por detrás de la multitud. ¿Y qué pasó? Tocó el manto de Jesús. Ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Estaba en su mente, ¿cierto? Y mis hermanas, las mujeres, aquí no voy a meter a los hombres. Cuando llega esos días, ¿qué pasa? Uy, 5 días máximo, podemos decirlo así. Ay, no vemos la hora de que pasen esos 5 días de que ya no nos llegue el periodo. Imaginemos esa mujer tantos años, día y noche. Antes esa mujer no se murió, no se desangró. ¿Cierto? Nos colocamos en ese contexto. Y nosotras las mujeres que nos llega, las que les llega, porque ya gracias a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Entonces miramos eso y decimos, y a una le viene con cólicos, a alguna le viene con dolor, otras que se quebranta, que le duele todo el cuerpo, y nada más es una semana. Imagínense esa mujer. Pero ella creyó y enseguida la fuente de sangre se secó cuando tocó el manto de Jesús y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, ¿cierto? ¿Y cuántos años llevaba esa mujer? 12 años. 12 años con flujo de sangre, mis hermanas. Y vemos que según la ley judía, eso lo habla en Levíticos 15, del libro por ahí del 25 al 27, habla de esa ley judía. ¿Qué pasaba? Eso lo hacía a ella impura, ¿cierto? Lo hacía impura, la marginaban y sin posibilidad de acercarse a otros en el templo, ¿cierto? Pero ella había gastado todo el dinero que tenía en médicos y nada que mejoraba, para nada. Ella pues era una mujer sin fuerzas, mis hermanos, ya sin recursos, sin esperanza humana, ya nada. Pero tenía, mis hermanos, una fe inquebrantable. Era una mujer que estaba allí creyendo que escuchó, viene Jesús y decía, si tan solo alcanzara a tocar el manto, pero es que yo no soy pura, no soy digna de estar allí en medio de ellos. Pero cuando ella dijo, viene Jesús, también esa fe se activó y ese milagro comenzó a oír de que tenía que llegar allá, de que tenía que buscar. Entonces allí, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que escuchamos, mis hermanos, determina lo que nosotros creemos. Lo que escuchamos determina lo que creemos. A veces, no puede, esta no sirve. Usted va a dar ese mensaje. No, usted no es capaz. Pero
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero si le creemos a Dios, Dios es fiel y justo para respaldar su palabra. Amén. Entonces, ella escuchó que Jesús sanaba. Esa mujer del flujo de sangre escuchó que Jesús sanaba y creyó que podía hacerlo también con ella. Pero si Jesús sanó a aquel leproso, también puede hacerlo conmigo. Ella creyó y vino y se metió detrás de la multitud, porque esa fe de ella no se quedó quieta y logró tocarlo, ¿cierto? Entonces, vemos que paró su flujo de sangre, pero ¿qué pasó con Jesús? Él sintió, ¿cierto? Activó esa fe, ¿cierto? Ahí vemos que se activa por medio de la fe, activamos esas bendiciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, para no hacer tan extenso esta enseñanza, ¿por qué? Porque nosotros conocemos todas esas historias, esas parábolas que están en la palabra. La frase clave aquí, la fe verdadera no pide permiso. Se abre paso para tocar lo sobrenatural, mis hermanos. No pide permiso. Si usted tiene fe como un granito de mostaza, Señor, esa montaña se mueve de aquí a acá. No literal. Es que vamos a ver, y hasta que no veamos como Tomás, no vamos a creer. No, mis hermanos. La fe no vemos, pero creemos. Tocó su manto. Amén, gloria a Dios. Y en la cultura judía, mis hermanos, el manto que representaba autoridad espiritual. Ella no necesitaba tocar el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Bastaba su fe en su autoridad divina. Ah, si tocó solo el manto, si yo lo jalo, yo entiendo que allí voy a ser sana. Y tenía esa fe viva. No dudemos, mis hermanos, creamos que Dios está vivo y que Dios puede solucionar tu necesidad, la mía. Esa petición que tú tienes, Dios la ha escuchado y Dios va a orar en esa petición. Creo en esta mañana. Así yo en la madrugada estábamos, yo le decía a las hermanas, con Mari le tocó el tema y habló de esa mujer de Ana, que embriagada, pero de su palabra, le oró al Señor, todo su corazón lo desgarró a Dios. Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces no dudemos en orarle a Dios aunque nuestros ojos no vean. ¿Y qué pasó allí? Dios, ella le pedía un hijo y Dios le dio 3. Imagínense, vino con ñapa, como dijo mi esposo ahora. Entonces, Dios es bueno, Dios es fiel y justo. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a ver, ¿qué hora es? Las 10. Vamos a ir terminando. Voy a pasarme acá para que no alarguemos este mensaje. Dice Santiago 2:17. La fe sin obra es muerta, mis hermanos. La fe que no se mueve se apaga. La fe toca el corazón de Dios. Jesús no oró por ella. ¿Qué pasó? Su fe activó esa unción. La fe activó la unción. Y para nuestra vida, en esta mañana les digo, mis hermanas, hay situaciones que hemos enfrentado por años. No sé, la verdad no lo sé. Y ahorita me traía a la mente ese ejemplo. De pronto hay situaciones que hemos enfrentado por años, enfermedades, problemas familiares, situaciones de lucha interna, personal, ¿cierto? Y el enemigo nos puede haber hecho pensar que así será, que no habrá solución, que no vamos a ser sanos, que no vamos a ver a toda nuestra familia congregada, que X o Y, que tenemos esa lucha interna. Señor, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, yo quiero servirte, pero no puedo. Son luchas internas, ¿cierto? Pero hoy, mis hermanos, hoy Dios nos dice, si creemos y damos un paso de fe, veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién recibe esa palabra para su vida? No esperemos sentirnos dignos. Solo acerquémonos a Jesús, que Él obrará. Dios es fiel y justo para obrar en la vida de cada uno de nosotros.
Entonces, esa unción que tienes tú determina tu victoria. La fe, la unción y la gloria de Dios que esté manifiesta en nuestras vidas. Vemos allí que Eliseo pedía esa doble porción, ¿cierto? Esa doble unción. En Segunda de Reyes 2:9 dice, te ruego que una doble porción sea sobre mí. Pidámosle al Señor, que el Señor nos puede dar todo cuanto le pidamos. En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que pidamos todo cuanto querramos, que Él lo hará. Aférrese a esa palabra, apropiese de esa palabra. No es necesario que nos aprendamos toda la Biblia, pero cojamos un pasaje y apropiémonos de él y oremos siempre con ese pasaje. Señor, yo no me sé toda la palabra, pero yo sé, Señor, que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que sin fe es imposible agradarte, mi Dios. Y yo te creo a ti, amado Rey. ¿Para qué? Para que podamos, Señor, con tu ayuda, obtener esa victoria, Señor. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que démosle un aplauso al Rey de Reyes, mis hermanos, Señor de señores. Coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a escuchar esta adoración en esta preciosa mañana para que la coloquemos por obra, este pasaje, esta enseñanza que el Señor nos ha dado.